Ya lo anticipé, vamos a hablar de sucesiones. Un despelote, se lo digo así en términos bastante familiares, porque de hecho ya hoy a la mañana cuando dije que iba a estar el doctor me dice, no sabe el quilombo que tengo con la asociación, tengo 8 hermanos, dice, es un despelote. Pues claro, hay algunos que no están de acuerdo, otros que sí, entonces empiezan a intervenir la parte judicial y hay que judicializarlo porque es un proceso que inevitablemente hay que hacerlo. ¿Cómo va? Bien, Ale, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, tranquilo. Bueno, Acercate ahí bien al mico o acercá al mico, dale, acercate vos ahí estamos. y hablemos de sucesiones. Arranquemos obviamente por lo básico, ¿no? ¿Qué es una sucesión? ¿Para qué sirve y en qué momento se aplica tener que hacer una sucesión determinada? Bueno, una sucesión es un proceso judicial que se hace para transmitir los derechos y obligaciones de una persona que lamentablemente fallece y es la forma de transmitir esos derechos a los herederos. Esos herederos pueden ser legítimos o no legítimos. Los legítimos son los ascendientes, o sea, los padres, los descendientes y el cónyuge respecto a los bienes propios. Ahora explicamos eso. Si no están esos herederos, los otros son los ilegítimos, digamos que exceden esa... Por ejemplo, ¿quiénes serían legítimos? Los que están paralelos, hermanos. Exacto, hermanos, tíos, sobrinos. Exacto. Bien, perfecto, ahí impecable. Claro, claro. Si en el caso de no haber hacia arriba o hacia abajo, hay hacia los laterales. Vamos a explicar una cruz, imagínense, ¿no? Ese sería el formato. Inclusive los descendientes excluyen a los ascendientes, o sea, si hay hijos, no heredan los padres, es así el sistema. Sí, claro. O sea, los padres heredan en el caso de que el fallecido o fallecida no tenga hijos. Correcto, es así. O sea, es hacia arriba en ese caso. Exactamente. A ver, entonces, por prioridades. Lo primero que heredan son los hijos. Son los hijos y cónyuge. Y cónyuge sobre los bienes propios. Ahí hay que distinguir. Cuando fallece una persona tenemos que dividir. A ver, ¿qué bienes propios? Ya sabemos qué es. Bienes propios o gananciales. Bien. Está bien, claro. Ahí yo metí todo en la misma bolsa. Claro. No. Los gananciales son los adquiridos después de celebrado el matrimonio. Compramos un vehículo, compramos una casa. Vamos a poner un ejemplo. Alejandro Polizo. Sí. Para no involucrar a nadie. Vengo de soltero, tengo, supongamos, un terreno. Sí. Vamos a poner, un terreno. Me caso. Sí. Ese es un bien propio. Ese es bien propio. Correcto. No te la voy a complicar mucho, pero supongamos que con el matrimonio compras una casa. Sí. Y sigue estando este terreno. La casa es ganancial. Correcto. Y el terreno es propio. Exacto. ¿Qué pasa si cuando yo teniendo el terreno construyo la casa arriba de ese terreno? Bueno, en ese aspecto, se empieza a complicar, claro. Digamos. Bueno, hay un montón de cuestiones que se dan así. En realidad hay que dividir. Una cosa es la superficie y otra es las mejoras que pueden haber sobre la superficie. Entonces, las mejoras serían gananciales y la parte, digamos, el lote, en ese ejemplo, sería un bien propio. Ahora, aún después de celebrar el matrimonio, también se pueden generar bienes propios que son los adquiridos a título gratuito, por herencia, legado o donación. O sea, si a mí mi papá me dona un inmueble, es un bien propio pese a que yo ya esté casado. Ah, mira, no sabía Claro, eso. es así. O sea, no es hereditario para la... no es hereditario. No es hereditario. O sea, no, digamos, si el bien es propio... O sea, mis padres fallecen y me regalan a mí, o sea, me regalan a mí no, heredo yo, supongamos, la casa. Sí. Esa casa no es un bien ganancial. No es un bien ganancial, pero hay que aclarar una cosa que nos quedó medio confusa en lo que dije recién. La cónyuge participa, en este ejemplo que estamos dando, ¿no? Sí. En tu caso, participa en la herencia de ese bien. Porque es así, cuando acá es el fallecimiento de una persona, se producen dos cosas. Una es, digamos, inevitablemente la disolución de la sociedad conyugal. Totalmente. Porque es una sociedad de dos terminó personas. Ahí, claro. Exacto. Bueno, caducó ahí. Bueno, y esa expectativa que tienen los cónyuges sobre los bienes gananciales, que en principio es una expectativa porque se entiende jurídicamente que el titular es quien los adquiere. Suponete en tu ejemplo, vos comprás una casa, el titular sos vos, el dueño sos vos. Y tu esposa lo que tiene es una expectativa sobre ese bien, no tiene un derecho consolidado. Perfecto. Bueno, esa expectativa se materializa, se hace efectiva cuando se disuelve la sociedad conyugal. Entonces, cuando se produce la muerte de una persona, el cónyuge ahí, digamos, materializa el 50% de ese bien ganancial. Ahí se hace propietaria recién de ese 50%. Perfecto. Ahora, respecto a los bienes propios, que es lo que decíamos hoy, participa en la herencia de esa persona, el cónyuge. O sea, respecto a los bienes gananciales, simplemente adquiere por disolución de la sociedad conyugal.
pero respecto a los bienes propios, hereda como un hijo más, se llama. Ah, ¿Qué quiere perfecto. decir? Entonces, si son 3 hijos, se suma un cuarto. Un cuarto. Exacto, y adquiere un cuarto cada uno. Está bien, está perfecto. Excelentemente explicado. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿no? Cuando fallece una persona determinada, hombre, mujer, no importa, digamos alguien, o todos, hacia arriba, y hay, supongamos, no sé, como me decía hoy, 8 hermanos es una barbaridad, pero pongamos 4, Sí. sí, o 2 o 4, digamos, ¿no? Vamos a poner números pares. Esas personas heredan todo. O sea, esos 2 o esos 4 heredan todo lo que tenían los padres. Correcto, sí. Todo lo que sea una propiedad. Tanto mueble como inmueble también. O sea, un Todo. vehículo, un... Todos los derechos y obligaciones de la persona que conformaban sus bienes, digamos. patrimonio, ¿no? el patrimonio que tienen. Correcto, porque se compone de derechos, obligaciones y cosas. Claro, porque, a ver, bueno, contestame eso y después te pregunto, porque digo, también heredás una deuda. Correcto. Toda esa Digo, no crean que todo es color de rosa, No, chicos. por supuesto. Toda esa universalidad, y por eso se llama proceso universal, Sí, claro. toda esa universalidad se transmite a los herederos. Y eso va con las obligaciones, los derechos, las cargas y los bienes, y las cosas. ¿Sí? Está bien. Es decir, si yo, por ejemplo, adquiero un inmueble por boleto de compra y venta, sin escriturarlo, Sí. yo lo que tengo es una promesa de venta. Jurídicamente el boleto es eso, o sea, una persona que me promete la venta a mí de un bien. Bien. Bueno, ese crédito que yo tengo contra esa persona para reclamarle oportunamente la escrituración después que yo pague, se transmite a los herederos, por ejemplo. Está bien. Está clarísimo. Digo, ¿y por qué o cuándo se hereda una deuda? Porque, ¿qué sucede? A ver, yo te pongo ejemplos que se me vienen ahora a la cabeza por de tantas veces escuchar casos. La persona tenía un crédito bancario y resulta que muere y los herederos también heredan tener que pagar ese crédito. Pero también hay cláusulas en los créditos bancarios que tienen que vos, cuando pagás un crédito, vas pagando un seguro de vida. Correcto. En todo lo que es crediticio, generalmente, te diría en el 100% de los casos, hay un seguro que está pagado. Las tarjetas de crédito, por ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. Bueno. Si hablamos de crédito, uno ya sabe. Digo, pero a veces sucede lo del tema de las tarjetas de crédito, que es un gran problema. Sí. ¿Y qué pasa en esos casos? Hay que llevar Sí. el acta de función al banco, y ahí se da de baja la tarjeta y el seguro cubre el saldo que pueda llegar a habido. Bien, o sea, no A hay, ver. no hay que vos tenés que ir a pagar todo lo que se deba. No, nada. No hay que pagar. En principio no hay que pagar nada porque casi todo el sistema crediticio, entre los costos que tiene, si uno revisa créditos bancarios, hipotecarios, prendarios, las tarjetas de crédito, lo que fuere, casi todo eso tiene, y te diría en el 100% de los casos, tiene un seguro que estás pagando que cubre justamente para Sí. la muerte. Lo que tenés que hacer es acreditar el acto de la muerte. Obvio. Ahora, acá El hecho, estamos, perdón, sí, el sí, hecho de la el muerte. hecho. Acá estamos todos hablando de una situación que hasta ahora es todo lo que tienen el acervo hereditario, ¿no? Se llama, es correctamente está Sí, definido así. Sí, así. Digo, estamos hablando de que es toda una panacea, ¿viste? Hay 4 hermanos y dijeron, bueno, heredaron una propiedad, o 2, 3, 5, no importa, o un auto, una casa, un departamento, lo que sea, y está todo bien. ¿Qué pasa cuando no está todo bien? Ejemplo, lo van a ver al doctor Mena, se siente y dice, bueno, che, mirá, falleció un familiar directo, era el único o la única que estaba en vida, somos 2, pero no estoy de acuerdo con mi hermana o con mi hermano, o la hermana no está de acuerdo con el hermano en el reparto de los bienes o cómo lo van a... Uno se quiere quedar, porque uno habita, suponete, la casa. Que ahí ya empiezan, digamos, la problemática, digamos, Bueno, ¿no? está lleno de Sí, conflictividad. me lo imagino, por en eso ese te lo sen- pregunto. Claro, en ese sentido. Es muy difícil que todos se pongan de acuerdo y digan, che, todos firmamos, suponete, fallece un cónyuge, todos firman en favor de... Porque hay algo que no explicamos, me parece, ¿no? ¿Qué pasa cuando mamá o papá, alguno de los dos fallecen y están los hijos? El 50% es del cónyuge y el otro 50% es de los hijos, De los gananciales. de los gananciales. Sí, correcto. ¿Qué pueden hacer los hijos? Ceder todo en favor de la persona que está viva, digamos. Pueden hacer la cesión de los derechos hereditarios al cónyuge o viceversa. Sí, o al revés. Exacto. Está bien, hasta ahí es todo bárbaro, Ningún todo problema. impecable, digamos, sale todo rapidito, un expediente chiquito. ¿Qué sucede cuando no están de acuerdo? Cuando todos empiezan a pedir su parte o no están de acuerdo entre los herederos. Bueno, ahí habría que hablar un poquito del proceso sucesorio. Si no hay conflictividad, es un proceso corto, dura Sí, claro. 4 meses, 4 meses y medio, está la declaratoria, está la denuncia de los bienes y está la orden de inscripción en el registro, punto.
Si hay conflictividad, el proceso sucesorio nace para terminar con la liquidación de los bienes. O sea, el sistema tiende a eso. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, hay uno de los herederos que dice yo no vendo, o no estoy de acuerdo en la venta, o no estoy de acuerdo en el precio, hay que seguir todo un procedimiento para hacer la evaluación de los bienes, el inventario de los bienes, es decir, un listado de cuáles son los bienes, ¿no? Pero supongamos que haya uno solo, una casa, Sí. o un departamento, digamos, pongamos una sola unidad. Y dice, yo no vendo, Bueno. porque no me interesa. Bueno, compre. Si no quiere vender, Correcto. compre la parte. No, tampoco quiero comprar. Bueno, en algún momento lo tienen que liquidar, van a tener que liquidar la propiedad, digamos. Exacto, porque es la finalidad del proceso. Lo que existe ahora, a partir del 1 de agosto del 2015, cuando se reforma el código, es un sistema que se llama licitación, que es para que el resto de los herederos puedan comprar, digamos, suponete el caso que me decías hoy de que hay alguien que vive en una casa, en esa casa, Sí, y uno de vive los ahí, hijos, claro. uno de los hijos. Dice, a mí me interesa la casa, porque vivo acá, estoy hace mucho tiempo, está mi familia acá, mis hijos, etcétera. Por lo que sea, sí. Bueno, y mis hermanos, hay uno de mis hermanos que dice, no, yo no quiero que vos te quedes ahí, te tenés que ir. Bueno, bárbaro. En principio tiene derecho a hacer esa manifestación. Pero yo tengo derecho a decir, bueno, ¿cuánto vale esta casa? Y la casa vale $100.000. ¿Somos 4? Bueno, listo. Sí. Yo les voy a pagar a ustedes 25.000 a cada uno. un tercio a cada uno, exacto. Un cuarto a cada uno, perdón. Sí. Entonces, eso se llama licitaciones. Es el derecho de vos, digamos, acceder a uno de los bienes afrontando el valor de lo que le corresponde al resto de los herederos. Ujú. Si no se ponen de acuerdo en eso, si esa persona no tiene la capacidad de comprar eso y cualquiera de los herederos, digamos, judicialmente insiste, el juez tiene que ordenar el remate del bien, la subasta. ¿Qué se hace en ese caso? Se le pone un valor, se manda a tasar. Correcto. Y se pone en valor, digamos, se pone a la venta donde la justicia participa del proceso, digamos, no de quedarse con una parte. Digo, participa del proceso para fiscalizar que la casa se venda al valor que se le pone de mercado. Se designa un perito tasador. Bien. No es valor de mercado. Arranca con una base que las 2/3 partes de la evaluación fiscal, que es muy baja por eso. Claro, bueno, es un problema. No, es que llegar a ese punto no es recomendable. Porque además las subastas, no sé si alguien habrá ido alguna vez a una subasta. Sí, yo he ido, pero Bueno. en realidad para hacer cobertura periodística, Bueno. para interiorizarme cómo se realiza, digamos, ¿no? Que es muy interesante. Vulgarmente se puede decir que es una lotería lo que pueda llegar a resultar ahí. Porque como la base nace muy baja, se puede dar la situación de que una persona que no haya oferentes o que haya un solo oferente y esa persona termine comprando esa casa por un valor muy irrisorio y después los herederos terminar con nada, con las Sí, migajas claro. que resulte Sí, de todos los totalmente. costos, porque además hay que pagarle el 1% al martillero que interviene en la Claro, subasta, claro. la tasa de justicia, la contribución, cuando uno se quiera Cuando acordar. te queda acordar tenés deuda. Exacto. Digamos, Se li- ¿no? se Para licúa. hacerlo, se Bueno, licúa la plata. Exactamente. Escúchame, Vale pregunta, buen día, para consultarle al doctor, ¿qué pasa si la vivienda está escriturada a nombre del causante? No está escriturada, perdón, a Sí. nombre del causante. Bueno, es lo que decíamos recién. Los herederos. Me muero yo, Sí. se muere mi señora Sí. y la casa no está escriturada. Bueno, los herederos legítimos, hay mucho para hablar acá, pero Yo trato, perdónenme a la gente, trato de ponerme siempre en ejemplo para no involucrar a nadie, digamos, ¿no? Bueno. No sé, no es el caso, pero digo, para que sea fácil de explicar. bueno, ahí para que se entienda tengo que explicar esto antes. Los herederos legítimos, que son descendientes, ascendientes y cónyuge, ellos heredan desde el mismo instante de la muerte. ¿Se entiende así? Sí. Es decir, del mismo instante. Y eso los inviste de la calidad de herederos, se llama así, y les atribuye el derecho de reclamar y de ejercer todos los derechos que podía haber ejercido esa persona. Inmediatamente, al día siguiente. Ah, mira. No al día, al instante siguiente. Quiere decir que ese boleto de compra y venta, en ese ejemplo, que hereda los hijos, por ejemplo, ellos pueden ejercer las acciones que surjan de ese instrumento, la de escriturar, por ejemplo, porque puede ser que esté firmado el boleto, pagado el precio y todo, y que quede solamente pendiente la obligación de escriturar del que vendió. Entonces ellos, desde el mismo día, instante de la muerte de la persona, pueden iniciar una acción judicial contra esa persona para la escrituración. O sea, heredan los derechos y las obligaciones que emerjan de ese instrumento. Bien. Si quedan cuotas por pagar, las tienen que pagar ellos. Perfecto. Si tienen derecho para escriturar, tienen derecho para escriturar. Si tienen que cumplir con alguna condición, tendrán que cumplir con alguna condición o lo que fuere. Está bien. Consulta para el abogado. Dice que ¿qué sucede cuando la persona tenía un juicio? Fíjate vos, ¿no? Porque también la persona Sí. que muere puede estar en el medio de un proceso judicial. Sí.
y tenía dinero para cobrar. O sea, un juicio que no sé qué pasa con ese juicio. Cuando una persona muere, ¿qué sucede con ese juicio si él era demandante? Eso, calculo que lo que me quieren preguntar es eso. Sí, sí, es eso. Es muy sencillo. El Código de Procedimiento, mira, creo que el artículo 40-41 establece lo que hay que hacer en esa situación. En principio, interviene alguno de los herederos, cualquiera, un hijo, se presenta en el juicio, acredita que es el hijo con un acta de nacimiento y dice yo soy el hijo, le dice al juez, y él continúa con el proceso. Hasta que eso suceda, el juez tiene que suspender el trámite del juicio. Bien. O sea, acreditado el fallecimiento o que tome conocimiento del fallecimiento de una de las partes, tiene que suspender el proceso inmediatamente, llamar a los herederos y ahí se puede presentar cualquier heredero y continuar con ese proceso. Uno o todos se pueden presentar. Uno o todos. Pero ¿qué pasa? Después lo puede continuar el proceso, pero para materializar el cobro hace falta la declaratoria de herederos. O sea, Sí. tienen que iniciar el proceso sucesorio porque si bien la embestida, como decíamos hoy, de la calidad de heredero en los herederos legítimos se produce al instante de la muerte, después la materialización de ese estado se produce con la declaratoria de herederos, que es una resolución que el juez, después que se sigue el procedimiento sucesorio, dice son herederos fulano, fulano, fulano. Bueno, esas personas después, todas esas personas se las llama para que intervengan en ese proceso, si es que quieren, porque Sí, alguno claro. puede decir que no quiere hacerlo, intervienen, continúan con el proceso normalmente y cobran. Es decir, ellos heredaron ese crédito de ese juicio. Y a mí se me ocurre, gracias a la persona que envió el mensaje, Carlos, digo, se me ocurre una pregunta basada en la misma pregunta de él. ¿Y qué pasa si es al revés? Es decir, tiene un juicio, pero no para cobrar. Tiene Sino un que- juicio en el cual tiene que liquidar, o sea, él tiene que pagar. ¿Qué sucede? ¿Queda trunco ahí o No. heredan también los herederos? No, heredan también los herederos. Lo único que hay que tener en cuenta que actualmente existe lo que se llama el beneficio inventario. Siempre existió el beneficio inventario, pero ahora, es decir, las obligaciones se cubren en principio con los bienes que se heredan. Es un Bien. punto importante. O sea, supongamos que todo el acervo hereditario es un vehículo que vale Sí. 100.000 pesos y la deuda son 200.000 pesos, en principio la deuda se tiene que cubrir con ese vehículo. Es Y decir, no que- alcanza. Claro, si no alcanza y los herederos aceptaron la herencia, porque uno tiene otra cosa que es importante explicar. Poder no aceptar. Poder no aceptar, si uno no se presenta en la herencia. ¿Tenemos tanda? Si te ves venir un buen quilombo, decís yo no quiero saber nada. Muchos ¿no? lo hacen. Les agradezco mucho, Muchos lo pero hacen. me dejaron un maletín lleno de deuda, Y digamos, tenés, ¿no? y tenés dos formas. Una es de forma expresa, o sea, haces un escrito diciendo yo no acepto la herencia, ya está. U otra es de forma tácita, que es sin presentarte a la herencia. Porque a vos te llaman, te notifican, No te presentás. o salen los edictos y no te presentás, no te interesa la herencia y punto. O sea que no participás ni del crédito ni de las deudas. Está bien, clarísimo. Espera, porque me parece que no sé si mandaron más preguntas, Fer. Bueno, aguante. ¿Qué pasa cuando una persona compra un artículo registrable, el dueño muere y quedan los hijos y la esposa y no se ponen de acuerdo para poder hacer los papeles de ese artículo? Si hay algo legal que se puede hacer. Bueno, ahí cuando dice artículo calculo que es un bien, digamos, tiene que ser O una es un casa, bien- un auto. Sí, Claro. dijo un auto, una moto. O una embarcación. Un bien mueble, digamos, en ese caso. No. Inmueble, perdón. No, Bueno, lo no, mismo. claro, un Cualquiera de auto los dos, podría no ser, importa. sí, Un sí, auto sí. también puede ser. Podría ser. A ver, lo que está preguntando, a ver si lo entiendo bien. Te la reitero de vuelta, a ver. Sí, yo es así, José. Una persona compra algo que tiene los papeles, pero el dueño se muere, ¿sí? Y queda la mujer y los hijos, pero no se ponen de acuerdo para hacer el tema de la sucesión ni nada por el estilo. Y Lo que pasa es que el si vos tipo compras ya lo algo, co- tu obligación apenas comprás es la de transferir ese bien. Eso es obligatorio. Claro. Supongamos que por algún motivo no lo hiciste. Claro, Y quedaste colgado con ese bien, que el bien lo tenés vos, a eso te referís. claro. Si yo tengo que llevar un auto, pero no lo tengo a nombre mío, sino que está a nombre de la persona que murió y resulta que no se ponen de acuerdo en la sucesión. Claro. Esa sería la explicación. Algo por el y es estilo. un despelote. Bueno, pero hay que aclarar, porque es muy interesante lo que dijiste vos recién. La obligación esa de transferir es de ambas partes, no es solo el que compra ni Claro, el que del vende. que vende también. O sea que tranquilamente el que vende le inicia un juicio a los herederos para exigirle que un juez los condene a El transferir. que compra, le inicia No, un juicio. el que vende. Supongamos, yo te vendo un auto a vos. En el ejemplo Sí. digamos, si a vos te sucediera algo. No, ¿sí? pero acá te preguntan al revés. No. Si a vos te sucediera algo, vos me vendés a mí, Sí. yo no transfiero, Sí. y el que se muere sos vos. Ah, ahí Y está. todos tus herederos
digamos, no están de acuerdo en la sucesión, pero yo me quedé colgado con un bien que no transfería. No, no, pero el comprador tiene acción contra los herederos, digamos, inclusive tiene acción contra los herederos, inclusive puede iniciar la sucesión como acreedor. Uno como acreedor puede iniciar la sucesión. Yo soy acreedor de una obligación de una persona que falleció, yo inicio la sucesión de esa persona. Digamos, tiene sus complicaciones, porque uno dice, sí, bueno, pero después los costos, bueno, ese es un tema aparte, pero uno tiene derecho a iniciar esa sucesión. ¿Qué es lo que? Pero muchas veces se hace. O sea, no es un proceso sumarísimo, eso demora. Tiene su tiempo, digamos. Una sucesión en un trámite normal, que es el inicio de la demanda, unos oficios que se hace un registro de juicios universales, el plazo que hay que esperar de los edictos, 30 días, los edictos que salen más o menos 190.000 pesos, creo que salieron los últimos. Eso para que se presenten herederos que no están, exacto, digamos... Herederos o cualquier interesado. O cualquier interesado, sí, correcto. Claro. Vencen los 30 días. Declaratoria de herederos, se hace una vista al fiscal previo, al Ministerio Fiscal, Público Fiscal, después venta, la declaratoria de herederos y el anuncio del bien. Todo eso demora 4 meses y medio. No demora más que eso, si no hay conflictividad. O sea que si uno estuviera, digamos, en esa necesidad de entablar una demanda, y bueno, sabe que más o menos demora 4 meses. El mejor consejo, digo yo, es tratar, dentro de las posibilidades, de ponerse de acuerdo antes de... Bueno, eso es la planificación. No antes, como si digo, ante lo inevitable que es el fallecimiento, sí, digamos, sentarse todas las partes, digo, y no... Lo que pasa es que, bueno, ahí es donde se empiezan a ver algunas cosas que quedaron pendientes de la vida, exactamente. ¿no? Eso se llama planificación de la herencia. Cuando ejemplo, mi esposa y yo, 3 hijos, una sola propiedad, o una casa y un bien mueble, un vehículo. Entonces, lo mejor que se puede hacer en este momento es planificar y decir, bueno, no sé, ¿qué se hace? Se pone como bien de familia la propiedad, se deja sentado en algún lugar, ¿cómo la vas a repartir? No sé, ¿hay testamento? ¿Qué se hace? Bueno, uno puede... Para evitar la sucesión, digo yo, ¿no? Hay 2 caminos, básicamente. Una es la donación, es decir... Con usufructo. Uno se puede reservar el usufructo. O sea, yo le dono lo que se llama la nuda propiedad, o la propiedad desnuda. Yo le transmito la propiedad y me reservo el uso y goce del bien hasta... sí, claro. Fallezca uno, digamos. Eso se llama donación con reserva de usufructo. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es venta de bienes entre los padres con los hijos. Eso se puede hacer sin ningún problema. Y una tercera forma... Pero eso tiene que ser equitativo también, ¿no? ¿O no? Claro. Venta. Claro, porque... No. Si es venta, es venta. Eso... Pero tienen que estar de acuerdo los demás. No. Ah, ¿no? No. Si es venta, si es un... Yo le puedo vender a uno de mis 3 hijos la casa todo, y a los demás nada. Todo. Vos le podés vender... No, pero es que es una venta. Vos se la estás vendiendo a tu hijo como se lo pueden vender a un tercero. Pero cualquiera de los otros puede decir que hay un privilegio, digamos, ¿o no? No, porque es una venta. Es decir, el problema surge cuando es una donación. Ah, está bien. Porque la ley exige que si vos le vas a regalar a alguien, le regales a todo equitativamente. Pero esa equidad es relativa. Hay una porción que se llama legítima, que es lo que vos tenés que respetarle a esos herederos. En lo que exceda la porción, haces lo que quieras. Perfecto. ¿Y se puede desheredar? Sí, si hay causales... No al 100. No, sí. ¿Sí, al 100 ya? Si hubiera causales graves, establece el código. Por ejemplo, el hijo que quisiera matar al padre, por ejemplo, esa situación, uno lo deshereda y ese hijo no va a tener ningún derecho a la herencia. Bueno, acá te saludan. Matías dice que sos un excelente jugador de básquet. Debe ser algún amigo. Un amigo seguro, sí. Sí, claro. Algún amigo que siempre... Que siempre está escuchando. Bueno, Doc, hay mucho más para seguir de esto. Yo te propongo si la semana que viene seguimos con el mismo tema. Dale, porque quedan un montón de cosas pendientes. Pero la última, que es muy interesante, te habrás dado cuenta y te habrás interiorizado a través de los canales de televisión, los diarios, en todos lados, la situación de la nata. Sí. En donde hay 2 hijas de un matrimonio, ¿sí? 2 matrimonios legalmente constituidos, uno... donde se terminó la sociedad conyugal porque está divorciada, con esa persona tiene 2 hijas y tiene un matrimonio posterior con la actual mujer. Entonces empiezan, y la señora se metió a la casa y se robó las cosas, pero si es la mujer no se robó nada. Claro. Digamos, está dentro de su propiedad o dentro de lo que le corresponde como cónyuge. Claro. Y el no acceso a una casa en Punta del Este, no, porque la mujer tiene un poder hecho por la nata para que puedan manejar todo, pero le dicen la casa de Punta del Este no, porque está fuera del territorio argentino
y esa le pertenece, bueno, porque en realidad es de la nata previa al matrimonio. Entonces las hijas creen tener derecho sobre eso. Pero digo, se están repartiendo una herencia y el tipo está vivo. Claro, bueno, ese es un error que No hay acervo hereditario en este caso, porque no hay, Claro, la persona claro. no murió. Bueno, pero eso es una confusión de alguna gente, digamos, con algún grado de ingratitud, de acuerdo a mi percepción, que empiezan a pensar en una herencia antes que la persona Una locura. fallezca. Y hay que aclararlo bien. Antes del fallecimiento de los padres, para que quede claro en este ejemplo que estamos viendo, los hijos no tienen absolutamente ningún derecho sobre lo que viene el padre. Claro. Y el padre, si quiere, vende todo y se dedica a viajar hasta sus últimos días. Es decir, no hay ningún derecho. Ahora, cuestiones que se pueden suscitar en esta circunstancia especial que está, digamos, que se puede dar en la familia, que la mujer, que qué sé yo, Sí. que eso es normal cada vez que se separa un Sí, matrimonio. es un lío, pero bueno. Aparece digamos, otra persona y eso complica, y los hijos y los celos y todos esos temas. Digamos, se pueden dar cuestiones, pero hay que resolverlo en el ámbito de la justicia de familia, pero no tiene nada que ver con una Claro, herencia, ni totalmente. nada que ver con un derecho hereditario, ni nada que se le Absolutamente parezca. nada. Tiene que ver con cuestiones familiares que se pueden dar en el ámbito de cualquier familia. Está bien. Bueno, gracias, Doc. Me voy a la pausa. Nos vemos el martes que viene. Yo queremos seguir tocando este tema porque hay interés, obviamente, de mucha gente, pero además porque me parece que quedan muchas cosas para desarrollar con el tema de las sucesiones, ¿no? Donde se plantean, hay 20 millones de casos y 20 millones de ejemplos. Sí, no me Pará que no te pregunté esto que era muy importante. Suponete tu estudio, ¿hace un testamento? Yo puedo hacer un testamento, lo tengo que legalizar a través de un estudio jurídico, lo tengo que hacer en una escribanía, lo redacta un abogado, ¿quién lo hace? Mirá, lo puede redactar hay dos formas de hacer un Lo puedo testamento. redactar yo, digamos, lo puedo Uno escribir. sológrafo, que es el que se hace puño y letra. Ajá. Eso después hay que llevarlo a una escribanía para inscribirlo en un registro de testamentos que está en la calle Santa Fe como al 200. O se puede hacer directamente en una escribanía. Lo recomendable para mí es hacerlo por instrumento público, directamente en una escribanía. Si bien uno puede participar en la planificación de la distribución de los bienes, ¿no? En eso sí, y creo que en eso hay una Pero ventaja ahí del abogado respecto al claro, escribano. porque vos tenés que, a ver, de alguna manera, un matrimonio, vamos de vuelta con el ejemplo, mi esposa y yo, 3 hijos, decimos, che, mirá, supongamos que tenemos 5 propiedades, qué sé yo. Digo, pero quiero dejar todo planificado, entonces digo, no quiero cometer errores a la hora de la redacción, entonces necesito que alguien me asesore y que me diga, mira, esto lo puedes hacer así, alternativas, a eso me refiero. Yo creo que la planificación la podemos hacer perfectamente nosotros, pero después la instrumentación recomendaría hacerlo por instrumento público porque es un acto que va a tener efecto para el futuro, para muchos años. Está bien. Entonces después las cosas se modifican, se borran, Pero lo que fuere. se puede cambiar, Se puede cambiar. Mientras la persona está viva, puede hacer lo que quieras. claro, hace el testamento y lo Modificación. deshace también. Modificación de testamento. Lo que quiere, porque es dueña de su vida. Y la última, porque no puedo parar de charlar con vos, porque hay cosas que son muy interesantes, que la gente, seguramente muchos están escuchando y dicen, uy, a mí tiene razón, ay, no lo pensé. Porque hay que pensar, No, lo que pasa señores, es todos que tenemos fecha de vencimiento, ¿eh? Claro, no está en el envase, pero todos tenemos fecha de vencimiento. Así. ¿Y la disposición del cuerpo también? ¿Se puede dejar testado? Es decir, yo quiero manifestar qué quiero que hagan conmigo cuando me muera. Sí, porque puede ser una carga, uno cuando... Claro que es una carga, Claro. por eso lo pregunto. Claro, sí, lógico. O una indecisión, porque la familia dice, ay, nunca lo hablamos, no sé qué era lo que quería. En el testamento se puede hacer referencia a todo lo que tiene que ver con la última voluntad del difunto. Ese es el Perfecto. concepto. O sea que todo eso entraría ahí. Y se Impecable. debería respetar. ¿Seguimos el martes? Perfecto. Gracias, Doc. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Pausa, Ale. ya volvemos.